Moda TV. Temporada 2025. Performances en vivo. Entrevistas exclusivas. Vuelven las coberturas de eventos. Exteriores. ImproArts. Asgrati Grecia Arti. Artis. Temporada 2025. Gracias por tu suscripción. Astroconsciente. Nuevos clásicos argentinos. Novedades Agenda Nacional Internacional. Asgrati Grecia Arti. Artis. Temporada 2025. Cartelera de eventos, sabemos lo que te gusta. Nuevas canciones clásicas argentinas. Arte libre y consciente. Temporada 2025. Tu artista, Entrevistas inclusivas. Visitamos y cubrimos tu evento. Exteriores. Diversión al instante. nuevo concepto arte. Or LR. Dale like y suscríbete. Arte libre y consciente. Temporada 2025. Ars Notoria Producciones presenta. Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo nos vayan encontrando? Mi nombre es Mauro Sebastián, mi nickname es Seba2K1 y estamos aquí por www.arsnotoria.com.ar en una nueva magazine que en este caso estamos con Emiliano Canal. ¡Hola, Emiliano! Hola Mauro, ¿qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por coparte en esta visita digital por aquí, por estos lados. Bueno, vamos a ver si hacemos la intro así, ya después luego hablamos, tranquilos. Bueno, estamos dentro de www.arsnotoria.com.ar, que como ya saben van a poder hacer sus donaciones, cafecitos, ver nuestros contenidos en YouTube, las ediciones anteriores de la magazine por acá. Aquí vamos a encontrar que vemos a Emiliano Canal. También recuerden que tenemos una nueva sección de difusión cultural. Así que ahí van a ir encontrando también lanzamientos, eventos, todo lo que tenga que ver así en general y variado. Como también acá está Emiliano Canal cuando presentó Electric Café. Y bueno, y más contenido. Bueno, si abren la magazine van a encontrar aquí Emiliano Canal presenta su novela que late como un sintetizador. Electric Café 1989. La literatura argentina tiene una nueva joya que dialoga con la música, la memoria y la cultura pop. Electric Café 1989, la primera novela de Emiliano Canal, el libro que se presentará en el marco del Festival Imprevisible, sábado 27 de septiembre, que pasó, que fue en el Museo Marco, en La Boca. Es mucho más que una narración sobre un grupo de amigos que quiere hacer música. Es un retrato generacional que captura la atención de un país al borde del colapso y la vitalidad de una juventud que insiste en crear. Bueno, también vamos a ver ahí su YouTube, el acceso, Buenos Aires eléctricos en tiempo de hiperinflación. La trama sigue a Lautaro Conejo Farotti, un joven que convierte la casa de su abuela en estudio de grabación para lanzarse a conquistar la escena tecno porteña junto a su amigo entre sintetizadores, romance fugaz y ensayos caóticos. La novela nos sumerge en un Buenos Aires de cortes de luz, inflación desbordada y tensiones sociales que marcaron el año 1989, con un humor ácido y referencias precisas a la cultura pop, desde Kraftwerk hasta la mítica FM Z95. Canal construye una narración en primera persona que mezcla lo íntimo con lo histórico, el copamiento de la tablada, la caída del muro de Berlín, los saqueos y el vértigo de un país en plena transición. El resultado es una obra que funciona como espejo de época y como homenaje a la resiliencia creativa. Van a tener para ahí, para más o menos seguir leyendo bastante más. Después, bueno, también tienen los accesos a su Instagram, a su Twitter y a su YouTube. A ver, vamos a ir haciendo acá también a su sitio web, donde van a tener ahí textos, una sección especial del libro, la prensa, fotos, video, música, sus sellos. Así que van a tener para estar mirando y copándose en mucho contenido que está creando Emiliano Canal. Bueno, aquí también Eternal Sunday, que es su sello, me equivoco, donde van a tener artistas, discografía, también la parte de prensa. Después también tenemos Canal Pop, que es como un blog, y también tiene Emiliano Canal, tiene un montón de cositas para ir mirando. Nosotros somos súper fans de los sitios web, así que, mirá acá junto a Eva Esdrújula, que también aprovechamos a dejar un gran saludo a Eva y a Les Diletantes. Canal Pop nominado a Premio Gardel de 2020. No, muy bueno todo lo que tiene para compartir. También, bueno, van a encontrar aquí su YouTube, Emiliano Canal.
su Instagram en mi canal también, donde van a poder ver, encontrar todo lo cotidiano ahí a pleno. A ver, ahí estamos un poquito con todo a pleno. Bueno, y como saben, nos visitan la gente de BitKey.com. BitKey.com es una plataforma de música independiente donde podés subir tu música, monetizarla. También tiene una wallet, una app donde, y bueno, se viene un relanzamiento de la plataforma BitKey. Así que se vienen muchas cositas. Y desde Arts Notoria y la gente de BitKey, Emiliano, te queremos hacer una suscripción, te queremos dar de obsequio una suscripción de regalo de 3 meses, así entrar y conocer la plataforma. También puedes llegar a subir tus contenidos, monetizar, las escuchas. Ah, buenísimo, sí, me encantaría. Qué grande, Emiliano, la verdad, felicitaciones por todo esto, cómo lo tenés organizado. La verdad, nos súper encanta. Y bueno, a ver si cambiamos acá un poquito así la pantallita para arrancar la charla. Bueno, para todos los artistas tenemos 3 hilos conductores por igual, para todos. Es pasado, presente, futuro, porque nos gusta mucho conocer cómo el arte llega a tu vida, empezando desde allá, desde una infancia, desde una adolescencia. ¿Cómo fueron? ¿Qué recordás? ¿Qué recordás de esa infancia, adolescencia? Sobre las cosas cuando empezaste a tener una concepción del arte, empezaste a conocer el arte, ¿qué recordás? ¿Cómo fue eso? Bueno, me estás haciendo ir bastante atrás porque ya tengo unos años. Imagínate que sí, hay que escribí arrancar, un libro cerca de 1989 y son en parte memoria, ya tengo unos años, ¿no? Sí, es justamente para eso, para unirnos también, ¿cómo te puedo decir? A modo generacional, pero también a la vez como argentinos, como artistas, ¿viste? No, a ver, la cosa es así. Mis padres en mi casa se leía mucho, mi mamá sobre todo, mi mamá es bioquímica, pero siempre fue muy apasionada por la literatura y siempre nos compró muchos libros de chicos, ¿no? Y yo siempre leí muchísimo, siempre me encantó leer y leía. Y cuando tenía unos 13 o 14 años, en el colegio que yo iba, hicieron un taller literario. Apareció una profesora que dijo que iba a hacer un taller literario para adolescentes. Y yo me anoté y me encantó, y escribía bastante bien, porque había leído mucho, ¿viste? Y entonces, bueno, a partir de ahí es como que me agarró como la cosa de que, bueno, me puse a escribía cuentos en ese momento. Y a partir de ahí, bueno, me publicaron un par de cuentos en algunas revistas, gané un concurso literario en la fundación de la Feria del Libro. Pero, ¿qué pasó? En un momento explotó la música. Tenía un montón de amigos que hacían música, tocaban la guitarra, tenían sintetizadores. Entonces yo también me empecé como a interesar en eso. Empecé escribiendo letras, pero después dije, no, quiero hacer música, ¿no? Y bueno, me compré un sintetizador. Mi papá me compró un sintetizador y empecé con la cosa de que quiero hacer música y hacer un poco las dos cosas. Y bueno, en uno de esos momentos llega el año 1989, yo era adolescente y tuve que vivir un poco esa cosa de querer hacer música en un concepto de hiperinflación, y que es lo que cuento en el libro. Sí, que fue un caos, que bueno, sin ir más lejos, también la serie ahora nueva ¿cómo es? De Menem en Netflix, claro. Mencionan bastante todo lo que fue, sí, fue una historia. Bueno, no, después seguí, bueno, pasaron toda una serie de cosas que no voy a tratar de abreviar. Porque mi familia, mi papá es ingeniero aeronáutico, para acá trabajaba otra cosa, tenía una pyme con mi tío, y consiguió un trabajo, cuando yo tenía 20 y pico de años, consiguió un trabajo en Canadá. Entonces toda mi familia se fue a Canadá. Y yo tenía una visa para vivir en Canadá, entonces viví un tiempo en Canadá, unos meses, no mucho tiempo, pero después volví, después decidí quedarme acá, por una serie de razones. Y entonces, como yo tenía pensado durante un montón de tiempo ir a vivir a Canadá, yo empecé a grabar canciones en inglés para llevar allá, ¿no? Porque yo estudié inglés, hablo inglés. Entonces, justo se dio que ese era el momento que en los años 90, fines de los años 90, que estaba empezando internet, ¿no? Y empiezan a aparecer esta cosa bueno, algo decía de mp3.com, ¿no?
empiezan a aparecer como, bueno, empieza a aparecer ese sitio mp3.com, que era como una plataforma donde uno podía subir su música y lo escuchaba en todo el mundo. Que Sí, que hoy, bueno, para los que no saben, la extensión .mp3, o sea, más o menos fue en esa época claro, que empezó a salir, porque era todo WAP, era el avance tecnológico y todo, bueno, hasta que apareció el MP3, que es una compresión. claro, se podía escuchar música con buena calidad y que no ocupaba mucho espacio. En ese momento las computadoras no tenían mucho espacio, era todo con disquetes, ¿no? También para la gente que no lo sabe, bueno, un WAP que puede llegar a pesar 100 megabytes, un MP3 te puede llegar a pesar 1 megabyte y tener la misma canción y prácticamente auditivamente capaz que, bueno, sí se siente, no se siente, pero bueno. Pará, porque te me estás yendo mucho del 80, 90, estás saltando a década. Vamos, volvemos a lo que sería, bueno, madre bioquímica, o sea, te regalaba libros, qué bueno, una bendición. ¿Cómo fueron esos primeros libros? Vamos a ir un poquito más despacio porque tenés muchas cosas para contar que me interesan, tan muy buenas, para así como historias de vida. Bueno, no, yo leía... ¿Cómo fueron esos primeros libros? ¿Qué te fueron interesando? ¿Cómo fuiste ahí más o menos amasando ese interés artístico? Te regalaron el sintetizador. O sea, quiero que me cuentes un poco esa década de los 80. Primero, ¿cómo fueron esos primeros pasos en fusionar la lectura con el sintetizador? Muy bueno eso, o sea, porque encima... Sí. No, bueno, en cuanto a qué leía, yo un poco leía de todo, clásico, un poco lo que veía. Mi mamá le gustaba mucho la literatura, es de esa generación de la literatura latinoamericana, que desde el boom latinoamericano de los 60, entonces creció con Cortázar, con Bioy Casares, con García Márquez, con todos esos escritores, ¿no? Entonces yo leí de joven un poco eso, de cuando era más adolescente, que era un poco porque mi mamá me lo recomendaba. Y mis profesoras también, porque un poco las profesoras de literatura que yo tenía eran también de esa generación, entonces decían, leían a Cortázar, leían a Esto, a Borges, qué sé yo, 100 años de soledad, todas esas cosas. Pero después yo me empecé a apasionar por la literatura norteamericana, ¿no? A mí me empezó a gustar mucho cuando descubrí Bukowski, qué sé yo, Bret Easton Ellis, que es el que escribió American Psycho, ¿no? Que es una literatura mucho más sombría y mucho más realista, con ese, lo que llama el realismo sucio, ¿no? Que son un poco como escribo. Yo le copié un poco el estilo de escribir a esos escritores que dicen, bueno, fulano entró, se sentó en la silla, dijo tal cosa, no es una prosa florida, ¿no? Y eso fue como que yo la adopté un poco como mi literatura, como un poco en oposición a la generación anterior que le gustaba más, ya te digo, el boom latinoamericano y eso, ¿no? Después, bueno, no, con los sintetizadores lo que pasó es que, bueno, me gustaba la música en general, me gustaban mucho los Beatles, la música de los 60, me gustaba la cultura pop en general, como le ocurre a Conejo, al protagonista de la novela, David Bowie, bueno, que yo, todas esas cosas, pero en un momento me empezó a pegar mucho el synth-pop. En ese momento había salido Pet Shop Boys, ¿no? Y yo, un día escuché Western Girl por la radio y dije, esta canción me volvió, quiero hacer esta música, ¿no? Y en ese momento estaba empezando la cuestión del... Bueno, lo que acá en la Argentina llamaba techno, ¿no? Pero era la cosa de que esa música, todo el mundo, hasta ese momento era todo el mundo... Nomás. Claro, todo el mundo tenía que armar una banda de rock si vos querías hacer música. Tenías que buscar el bajista, el guitarrista, el baterista para armar la banda de rock. Y de repente aparecieron estos tipos y decían, no, con comprarte un sintetizador y una máquina de ritmos puedes hacer música. Claro. Y una computadora tenías que programarlo, ¿no? Ni siquiera se toca, se programa. Y era una cosa... Yo el otro día en la presentación del libro decía, lo que hoy pasa con un poco, en parte, con la inteligencia artificial, algo así pasó cuando aparecieron las máquinas en la música. De repente... no hace falta tener un baterista, hace falta, ¿viste? Con una batería electrónica la programás y no toca a nadie, y los músicos estaban diciendo, nos vamos a quedar todos sin trabajo, ¿viste? Había toda una... Ahí sin ir más lejos, en 1982 salió la primer Tron, que ya era Tron, era una película que ya había un ser humano hablando con una computadora, la computadora le contestaba, y ahí estaba así, bueno... Tenemos, sí, el avance también, los sintetizadores para la utilización de películas de ciencia ficción después se hicieron más
más populares, más comercializadas, más, más de comercializables. Ujú. Qué copado todo lo que nos vas contando, la verdad, qué lindo. Y bueno, y empezaste a hacer entonces tu música, entre la música, la literatura. Y en esa época ya tenías 20, ¿cuánto más o menos tenías ahí? Ya, o ya después en los 90 empezaste a tener 20. Claro, sí, no, bueno, cuando tenía 20 y pico, no sé, 23, 24 fue esta cuestión de que me fui a Canadá, volví, ¿no? Ujú. Y después resultó que terminé viviendo, yo en ese momento vivía en los suburbios, vivía en la zona sur. Y terminé viviendo acá en Capital, digamos, y justo después, bueno, tuve un periodo, cuando tenía, era el 99, 2000, donde armé este dúo Plastic Orgasm People con Alejandro, el cantante, que él cantaba muy bien en inglés. Él tenía un amigo cantante que cantaba muy, muy bien en inglés. Cantaba muy parecido a Andy Bell, el cantante de Erasure. Entonces, Mira. en un momento me dice, bueno, nosotros siempre cantábamos en las fiestas y eso, y me dice, yo estaba viviendo, digamos, en Capital, él también, y me dice, ¿por qué no hacemos algo para salir a tocar, aunque sea, viste, covers o lo que sea, ¿no? Entonces, y sí, tuvimos todo un año o dos tocando en todo el circuito under, lo que era el Dorado, Morocco, todos esos boliches que había en ese momento, a fin del siglo pasado, ¿no? A fin de la década del 90, digamos. Muy Eh, buena, sí, sí. Después, y estuve tocando mucho y era una cosa muy loca, porque eran lugares donde había mucha cultura queer, mucho gay, estaban las drag queens, los travestis, que eso era algo que hoy es un Claro, que poco más, había salido. Sí, sí, porque en más los 80. normalizado, pero en ese momento iban mis amigos, iban como con camisita y vestidos de traje y no podían creer que estaba todo, los drag queens, todos medio desnudos, era una locura, ¿no? Sí, sí, Y, no, que antes para la gente que no sabe, en los años 80 todo esto no se podía hacer. ¿Por qué? Porque hasta inclusive había gente que mataba a las personas por simple hecho de ser gay. sí, ¿Viste? y lo Entonces que... en los 90 hubo un florecimiento, hubo una cultura también, gracias a eso se inició bastante la cultura rape en Argentina, la cultura electrónica. Bueno, salieron DJ vanguardistas como que recordábamos el otro día que falleció hace 3 años, Carla Tintore, bueno, claro. salieron un montón de DJ y bueno, también vos fuiste parte ahí de ese auge que tenía mucho, sí, creo que tenemos mucha influencia, compartimos mucha influencia entre las dos naciones, o sea, ya sea Argentina o Estados Unidos, creo que compartimos desde un montón. Las publicidades en los 90, en los 80, las publicidades de los canales de televisión eran productos que se vendían en Argentina, pero estaban hechas la publicidad en Estados Unidos. Veíamos una familia re yankee, ¿te acordás, Emiliano? ¿Cómo era en la televisión? Que era, digo, estaba Olmedo, Porcel, capaz ¿cómo era las gatitas de Porcel, pero después te aparecía un yogur, la Serenísima, pero con una publicidad de Estados Unidos. O sea, y vos decías, bueno, el audio argentino, obviamente, ¿no? Pero Claro, sí. es muy loco. Bueno, lo que en los 80, inclusive, cuando vuelve la democracia, en el 83 con Alfonsín, sin embargo, todo lo que era esta movida medio rara, digamos, lo que era en ese momento el club paracultural y eso, de la policía, como era gente rara, que andaban drogas y travestis y toda gente, digamos, que era moralmente inaceptable para la policía, sigue siendo la misma policía de la dictadura militar, ¿no? Claro. Entonces era muy común que se metieran en los lugares en este tipo de lugares y llevaran preso a la gente, que hicieran racias, ¿no? O que cerraran los lugares, ¿no? Por la fuerza, porque veníamos de décadas de ese tipo de represión. Recién en los 90 eso afloja un poco, y en parte afloja. Yo ahora estoy escribiendo la continuación de Electric Café, que es en 1995, y afloja un poco porque Menem, cuando gana Menem en el 89, empieza a poner de moda la onda de la transgresión, ¿no? Se pone de moda la globalización y se pone de moda la transgresión de que como Menem lo respetaba, era un tipo como muy... Por ejemplo, le regalaron una Ferrari y se fue a Pinamar y llegó en menos de 2 horas a Pinamar y no pagó el peaje, ¿no? Entonces era como toda esa cosa de, bueno, las leyes ya no imponen, las reglas son para los tontos, los vivos hacemos cualquier cosa. Entonces se pone de moda, aparece el programa de Tinelli, donde le hacían burlas a la gente, y todo ese tipo de cosas transgresoras que bueno, después de tantos años de dictadura tenía cierto sentido. Sí.
Y entonces ahí es donde empieza a florecer toda esta escena alternativa del dorado y de qué sé yo, porque ahí ya la policía es como que dice, bueno, son gente rara, pero lo van a dejar en paz, no lo van a andar metiendo presos cada 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces ahí se Claro. arma como toda una movida que se empieza a hacer más, digamos, más tolerante, ¿no? Después, bueno, y después de eso, bueno, Alejandro, el cantante, en un momento él se va a vivir a Estados Unidos y, bueno, yo empiezo a mí me gustaba mucho el negocio musical, entonces empiezo con la cuestión de a juntar a otros artistas, empecé a hacer una compilación, después me puse un sello y después empecé a trabajar más de sello y el sello Eternal Sunday era... es decir, a ver, la cosa es decir, como yo tenía música en inglés, empieza a aparecer este sitio mp3.com, que es un portal donde la gente subía música y se la bajaba directamente, se la podías bajar de cualquier lado del mundo. Hoy parece una estupidez decir, bueno, sí, es un portal en internet donde la gente baja música, pero en ese momento era algo revolucionario, porque si por ejemplo, yo tenía música que sonaba, por decir algo, como Pet Shop Boys, y si había un fan de Pet Shop Boys en Finlandia, se la podía bajar por entrar a mp3.com. Ahora, hasta ese momento, si yo quería que un tipo de Finlandia escuchara mi música, tenía que sacarla acá. Mi sello tenía que ir a una convención de sellos y licenciárselo a un sello finlandés. El tipo finlandés tenía que fabricar los CDs, ¿no? Entonces, era muy difícil para los que crear... Es decir, la escena under siempre era local, nunca era global, ¿no? Es decir, Claro, había sí, gente sí, que sí. le gustaba... Es decir, había una escena global que era la música de las grandes corporaciones, que era, qué sé yo, Pink Floyd, Sí, Queen, todo eso se la escuchaba en todo el industria mundo. musical, sí, 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 sí. Pero después la escena under, decir, bueno, a mí me gusta esta onda tecnopop de los 80. A mí me gustaba acá en la Argentina, pero yo no sabía qué estaba pasando en Brasil, ni sabía qué estaba pasando en Europa, ni sabía qué estaba pasando, porque todo el mundo conocía la escena global, pero no la escena local, ¿no? No, totalmente. Y además el acceso a internet era limitado, o sea, era Claro, dial-up, el bajarte un tema de ponerle, no sé, 4 megabytes, sí, claro, era estabas 4 una hora megabytes, conectado. era un disquete tenías para, ¿cuánto era? 1 megabyte, Como- 1,20 megabytes, Claro, sí, sí. 1,40 megabytes, no, era 1.44, sí, sí, tenés razón. 1,44, claro, el disquete que era... Después te van a acordar los zip, lo más gruesito, el zip ese que era... Creo Sí, que ese que, sí tenía 100 megabytes por sí, sí, ahí. claro, sí, sí. Después tenía Después el se rompía, no CD. servía, no servía. No, sí, No todo, sé. todo se rompía, todo te dejaba. Era igual hoy en día, medio que bueno, estamos. Qué Así que lindo. Internet trajo un poco eso, la cosa global, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo cuando empiezo con el sello, justo, bueno, empiezo con el sello en el año 2005, 2006, 2006, y acá había toda una crisis de piratería, que la gente cada vez se vendía menos CDs, estaba todo desesperado, ¿no? Y como que todos decían, bueno, la solución va a ser en algún momento los nuevos modelos que nacen a partir de Internet, comercializar la música por Internet. Y como yo venía de eso de varios años antes, digo, bueno, voy a empezar con un sello con ese perfil que en ese momento era muy vanguardista, ¿no? De hecho, era muy loco porque yo empiezo a editar música, al principio era toda música electrónica, estaba en venta en las tiendas, en iTunes y eso, en el exterior, pero acá en la Argentina no estaba en la tienda, entonces mis amigos no podían comprar mi música, yo la vendía en el exterior, ¿no? Era muy loco eso. Después llegó, acá iTunes llegó como en el 2011, me parece que llegó. Eh, Así que era como todo un trabajo bastante vanguardista, ¿no? Que pasó un poco desapercibido. No solo yo, había otros sellos, éramos bastantes personas las que estábamos con esto, ¿no? Sí, no, es que claro, claro, te entiendo porque yo empecé, pues así webmaster del 2001 y a veces yo trataba de vender un sitio web y la gente no sabía que era internet, ¿me entendés? Ujú. Entonces me decían, pero pará, ¿para qué yo quiero un sitio web? ¿Para qué si yo ni siquiera sé lo que es internet? O sea, creo que acá en Argentina sí empezó, viste, a amasarse un poco más lento, pero a nivel mundial la verdad que fue, bueno, fue bastante... A ver, empezamos, bueno, en el 2000 tuvimos como la Low Parade, la Claro. Energy, empezó a ver un poquito más ahí, un poquito más la utilización de internet en canales cerrados como ICQ, Ujú. Messenger, el IRC, el MIR, los chats de MIR, me acuerdo Ujú. que
se hicieron muy populares los Latin Chat, los chats de Clarín. Creo que la página de Clarín en el 2000, en el 99, tenía chat IRC de todas las provincias. Entonces era como que se fue utilizando y fue compartiendo. Y qué lindo todas estas vivencias que nos contás de haber tenido esas posibilidades y todo eso. Bueno, y después que consolidaste todo eso, arrancaste el nuevo milenio, arrancaste el 2000. ¿Cómo seguiste ahí llevando todas tus artes estas ya digitales, con esta concepción también de que ya tenías conexión internacional, ya estabas amasando cosas? ¿Cómo fue ese arranque en el nuevo milenio? No, bueno, después de eso, como ya el cantante se había ido, yo estaba como que no podía armar otra cosa para seguir tocando. Armé un estudio casero y tuve un par de años donde estuve trabajando con escuelas. Tenía un amigo que dirigía musicales en unas escuelas, bilingües, privadas, que grababan en inglés y necesitaban a alguien que grabara a los chicos de todas las canciones, la música de los musicales, y lo hacíamos nosotros y ese tipo de cosas. Y pues ya te digo, después esto duró hasta más o menos 2006, donde yo empiezo con el sello y bueno, con el sello empecé a andar rápido, porque lo que pasaba era que yo me especializo un poco en música electrónica y después en música local en inglés. Y eso era algo que había muchas bandas que hacían eso, muchos artistas, pero ningún sello quería sacar música en inglés, porque acá estaba un poco el mito del rock nacional, que se canta en español, ¿viste? Y yo decía, pero en un mundo globalizado, si vamos a un mercado globalizado, no está mal cantar en inglés porque todo el mundo te entiende, ¿no? De hecho, mucha música en inglés que se consume viene de países donde no se habla inglés. Es decir, los alemanes graban en inglés, los suecos graban en inglés, los italianos, ¿no? Que así hasta hoy en día, prácticamente. Claro. Sí. Entonces, bueno, empiezo a sacar, todo el que tenía una canción en inglés venía a buscarme a mí porque era un poco el único que se la sacaba al principio. Después, y justamente como yo estuve machaqueando mucho tiempo en Capif, en la cuestión de la industria musical, hay que empezar a sacar música en inglés, o hay que empezar a pasar música en inglés local, qué sé yo. Después los otros sellos empezaron a firmar artistas locales en inglés, y el más exitoso de todos yo creo que fue Maxi Truso, que después tuvo varios hits que lo pasaban en la radio, ¿no? Maxi es amigo mío. Qué lindo, sé que tuvo un accidente hace unos meses que... Sí, algo vi, ¿no? Que estaba en un show y se tiró. Se tiró, sí, justo había todo chicas y no. No lo levantó. Sí, terminó cantando ahí en el camarín todo acostado, pero bueno, creo que ya volvió, ya se sanó, así que bueno. Sí, Qué bueno, sí, porque claro, sí, tremendo golpe. Bueno, le mandamos un saludo. Un saludo, sí. Bueno, en el medio, esto siguió hasta que más o menos, hasta la época de la pandemia, ¿no? Y eso. Y bueno, ahí me agarró una especie de crisis personal de decir, tengo muy abandonada la literatura, quiero volver a escribir, ¿no? Y después se dio la cosa de que el sello, yo empecé a ver que cada vez era, porque cuando yo empecé con el sello, los artistas, si no tenías un sello, no podías estar en Spotify o eso, bueno, en las tiendas o lo que sea. Pero después empezó a hacerse la cosa de que empezaron a aparecer distribuidoras y eso que no necesariamente necesitabas tener un sello, ¿no? Entonces empezaban a venir artistas a decir, mirá, necesito realmente estar en tu sello, lo puedo sacar solo. Y yo le tenía que decir, sacalo solo, ¿viste? Porque yo me vas a meter un intermediario más que soy yo para algo que puedes hacer solo y tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y ahora inclusive ni siquiera tenés que presentar partituras. Ahora creo que eso cambió en Capif, toda esa onda. Claro, ahora es por audio, claro. Por audio nomás directamente, ni siquiera partituras. Sí, mi sello tenía en su momento todos los sellos. Yo era miembro de Capif, digamos, no soy miembro de Capif. Mira. Mi sello es miembro de Capif. Y los sellos que éramos de Capif teníamos una ventaja que si fabricábamos CDs de un artista, como que eso le daba un estatus, era como que esa obra en SADEC se consideraba obra grabada, entonces, podía recaudar un poco más. Entonces muchos artistas que querían fabricar CDs lo querían fabricar a través de un sello, ¿no? Pero en su momento ya llegó el punto donde, más o menos hasta después de la pandemia, donde ya no se fabricaban más CDs, ¿no? Entonces tampoco ya tenía algo para ofrecerle al artista que
que realmente le dijeron, no, te conviene sacarlo por mi sello, ¿no? Entonces el sello sigo teniendo todo el catálogo, está ahí, se mueve, alguna cosita sale, pero bueno, me dediqué un poco con eso, me dediqué a escribir, a hacer varias cosas, entre otras cosas a escribir y, bueno, primero escribí una serie de cosas para chicos y no sé qué, porque me gustaba mucho la literatura para chicos, estuve leyendo, pero bueno, después empecé a escribir cosas como más para grande y en un momento escribí Electric Café 1989 y ahí me agarró como una cosa como diciendo, no, esto es un poco una historia que tengo que contar, esta es la historia que quizás yo tengo para contar, porque es la historia muy particular de ese año, de cómo empezó la música electrónica, tiene que ver conmigo, ¿no? Sí. Y entonces ahí, bueno, me decidí, empecé a hablar con editoriales para sacarlo, y al final, bueno, lo sacamos y estamos un poco con esto. Así que, bueno. Me interesa mucho, sí, en esa avenida al presente, que bueno, que me cuentes, sí, lo del libro. La verdad que, bueno, en cuanto a retomando lo que más o menos estaba contando, creo que tal vez se está por venir más el vinilo de moda que claro, volver al CD. Creo que va a haber, si ya no empezó, pero está empezando a que el vinilo, para mí en 2030, para acá 5 años, todo vinilo. Para mí va a ser algo que es la CDJ y todo eso, viste, los DJ y todo. No sé, para mí dentro de 5 años ya va a volver eso, porque viste cómo es la historia también, un poco de bueno, el otro día en el museo que hicimos la presentación del libro, bueno, uno de los que eligió, que curó el festival fue Daniel Melero, ¿no? Que aparece en mi libro. Y el manager de Melero llevó vinilos de Melero, no llevó CDs, ¿no? Para poner en venta, ¿no? Qué lindo, hermoso. Sí, además, yo no sabía que tenía esos vinilos. Vendémelos a mí. Emiliano, bueno, comentanos un poco, viniendo al presente, bueno, con este lanzamiento, viniendo al presente, bueno, ¿qué te lleva a escribir este libro? Contanos un poco cómo fue ese proceso, contanos un poco también qué van a encontrar las personas dentro de tu libro, Electric Café, un poco su historia, un poco esas dos partes, desde tu proceso como que escritor a crear ese libro y qué tiene ese libro dentro, esas dos preguntitas. Bueno, a ver, hago un resumen de un poco de lo que es la novela, que la muestro acá, ¿no? Ahora vamos a pedir que nos lea una partecita. No, la historia es, como decía, el protagonista se llama Lautaro Farotti, le dicen Conejo, y es músico tecno, él tiene más edad que yo, él tenía 22 años en el 89, yo era más joven. Y se muere la abuela y él se muda, él vive en Olivos y se muda a la casa de la abuela para usarla de estudio de grabación. Pero él tiene una prima de 17 años que está en 5º año del secundario con colegio de monjas y dice, no, si Lautaro se muda a la casa de la abuela, yo también, porque yo también era nieta de la abuela, ¿no? Entonces se le empieza, como que se le instala la prima con una amiga y un amigo que es gay, que se llama Wowy. Entonces Lautaro tiene que como que lidiar un poco con sus planes artísticos y lidiar un poco con la presencia esta de la prima, que la prima era un poco lejana, ¿no? Entonces como que... pero bueno, en el medio de esto era 1989 y había una crisis tremenda de hiperinflación, es decir, era el último año del gobierno de Alfonsín y bueno, había mucha incertidumbre por las elecciones y el país ya se había quedado sin dólares, ¿no? Entonces había inflación. Para que la gente se dé una idea de lo terrible que fue esa crisis, la moneda de ese momento era el austral, ¿no? Y el austral había empezado, el precio del austral en 1985, cuando el gobierno de Alfonsín hace el cambio de moneda, era $1 salía, no, perdón, sí, $1 salía 80 centavos de austral, es decir, el austral valía más que el dólar. En 1988, a final del 88, que es cuando empieza el libro, ya salía más o menos $1 20 australes, o sea, se había perdido 20 veces su valor, más de 20 veces. Empieza a haber inflación, sube el dólar, por abril llega a 100 australes. Gana Menem, bueno, ocurren los saqueos, una inflación tremenda, y en los últimos días antes de que Menem
asuma que asumió el 8 de julio, o sea, sería los primeros días de julio, Alfonsín hace una devaluación brutal para dejarle a Menem un poco un dólar competitivo y lo lleva a 650 australes. Había empezado el año a 20, en julio estaba a 650 y termina el año más o menos en 1000 australes, ¿no? O sea, pasó de 20 australes a 1000 en un año, era una locura que no se podía vivir, ¿no? Y la crisis del 89, esto es algo que puede llegar a ser polémico, pero en algunos aspectos fue hasta peor que la crisis del 2001, porque en el 89 lo que pasaba es que el país estaba colapsado, no funcionaba la electricidad, no funcionaban los teléfonos, no había gas, hacía frío, no tenías gas. Era una cosa que todo lo que eran los servicios públicos, el transporte, todo no funcionaba nada, ¿no? En el 2001 eso había sido privatizado y más o menos funcionaba bien, pero bueno, después hubo todo otro problema en el 2001. Pero porque todas las empresas del Estado, el Estado estaba colapsado, bueno, pasaron. Y una de las cosas tremendas que pasaron en el 89 fue que la estructura eléctrica de la Argentina no aguantó más y hubo que poner cortes programados de electricidad, ¿no? Entonces, a veces todos los días, a veces dependiendo de la semana, a veces había 2 o 3 días por semana, había cortes programados, por ejemplo, de 5 a 8 de la noche, de 5 de la tarde a 8 de la noche no tenés luz, cortamos la luz de todo un barrio. Y Conejo le pasa eso, le está en un momento programando la computadora y se corta la luz porque se olvidó que había un corte programado. Dice, ¿cómo puedo hacer música electrónica si no hay electricidad? ¿No? Pero bueno, eso... Porque la novela tiene mucho de eso, es el choque del joven idealista que quiere, porque Conejo idealiza un poco la música electrónica, Kraftwerk y los grandes pioneros, ¿no? Por eso le pone Electric Café a su estudio, porque es un disco de Kraftwerk, ¿no? Una canción también de Kraftwerk. Y quiere... Bueno, él se siente como si estuviera en Berlín haciendo música electrónica y vanguardista, y claro, pero él está en Olivos, en la Argentina, con hiperinflación y con la prima, y hay todo un choque, ¿no? Bueno, hay una parte, no sé si vos lo leíste todo, el libro, hay una parte que es bastante graciosa, que todo el mundo me dice que es la más graciosa, donde Conejo explica que hay botilleros, ¿no? Los botilleros eran los cartoneros de ese momento que pasaban en un carro y juntaban basura. Pero había uno que todavía hay de esos que pasaba con una camioneta con un altavoz, con una camioneta rastrojera toda destruida. Y que diciendo, compro California, botella, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Él está grabando unas voces y quiere procesar las voces, distorsionarlas para que suenen como las voces de la música electrónica que a él le gusta. Entonces pasa toda la tarde ecualizando. Entonces, cuando logra el sonido, se lo muestra a la prima, le dice, mirá las voces que bien quedan. La prima le dice, pues suena como el botellero que pasa con el altavoz roto, ¿no? Entonces, claro, está ese choque siempre de la aspiración primermundista y vanguardista que tiene él y el mundo en el que vive, ¿no? Y el mundo de la realidad, porque no es ese mundo que él imagina, es un mundo que no existe en ningún lado, ¿no? También pero... Ajá, como el arte, sí. Entonces después hay otra parte donde él se quiere comprar pantalones de cuero y va a Microcentro, a las casas que venden cuero en la calle Florida. Y claro, nadie está comprando cuero porque hay hiperinflación, entonces todo el mundo está, en el Microcentro está lleno de gente, pero están todos comprando y vendiendo dólares porque era la única manera de... Si a vos te pagaban el sueldo tenías que gastarlo ese día y si te quedaba algo, comprar dólares, porque si no el dinero se devaluaba muy rápidamente. Entonces, habla mucho la novela de ese choque entre entre el artista que quiere hacer algo y el país que no te ayuda para nada, ¿no? Qué lindo. Qué lindo todo esto que nos contás, la verdad que es tremenda historia, ¿eh? Sí, creo que justamente se da dos cosas. Bueno, una es la cuestión también habla mucho de cómo se hacía música electrónica en ese momento. Él programaba, igual que yo, con una Commodore 128, con una interfase, con disquetes, con esos disquetes que eran los grandes, los 3 puntos, los 5 de 5 pulgadas. Y hay cosas que hoy en día se hacen en la nueva computadora en 3 minutos, con esa manera de programar podías estar toda una tarde, ¿no? Él cuenta en un momento que no podía ir a tocar en vivo con la computadora, entonces le traen un sequencer. Entonces, como le traen el sequencer, tenía que pasar con, digamos, lo que estaba programado en la computadora al aparato ese, que eso sí lo iban a poder tocar en vivo con eso.
pero solo se pasaba de un track, entonces, de un instrumento, entonces tenían que pasar uno, después otro, y están toda la tarde para pasar eso. Hoy en día cargas se hace casi instantáneamente, o llevas directamente a la computadora portátil, ¿no? Sí. Pero- Traen la memoria SD, ¿viste? Micro SD, ya. O sea, hoy en día. Y entonces, bueno, era toda una cosa súper artesanal y tenían que, digamos, como que enfrentarse también con las críticas de los rockeros que no les gustaban. A mí me pasaba eso, yo iba con un secuencia en una computadora a grabar un estudio de grabación y me decían, ¿cómo va a tocar una computadora? Tocalo vos. Y no, ahora toca la computadora, ¿no? Y teníamos como medio que pelearnos con los viejos rockeros que decían, eso no es música, está programado, ¿no? Claro. Pero bueno, habla de esa vanguardia también, de lo que era la música en ese momento, y bueno, también la música que sonaba, ¿no? Nombra muchas canciones y cosas que sonaban. Sí, la verdad, mirá, yo nací en el 83 y bueno, DJ de música electrónica, empecé siendo operador de radio a los 14 años, o sea y eso habrá sido 14 años, habré tenido en el 96 más o menos. Que fue mi primer trabajo, ¿viste? Por así decirte, lo que imagínate, 16 años y ya tenés 14 años y ya estás trabajando, ¿viste? Hoy a los 14 años, ya. Pero antes era así, era cassette, CD, la computadora apenas para tirar alguna publicidad o jingle o off nomás, ¿viste? Pero así era todo, fue todo un avance, la verdad que qué bueno. Y aprovechando que tenés el libro a mano ahí, fíjate alguna partecita o algo que nos quieran leer, a ver, algún párrafo o algo, a ver si lo que encuentres así aleatorio. No, me da un poco de vergüenza, porque yo leo muy rápido. Sí. No, te voy a contar otra anécdota que me gusta mucho, que es la otra parte que me gusta mucho del libro. Porque en un momento empieza a haber saqueos, ¿no? Sí. Es decir, lo que pasaba era que el dinero se devaluaba tan rápido que la gente cobraba el sueldo y se quedaba sin plata y no podía comprar. Entonces, en un momento la gente no tenía que comer, en los barrios sobre todo más carenciados, y en Rosario, la gente se empieza a juntar afuera de los supermercados y entran a los supermercados, roban lo que pueden, agarran lo que pueden y salen corriendo antes que los agarren, ¿no? Digamos, 100 o 200 personas. Y eso empezó a pasar. El gobierno empezó a decir, estos son robos, es decir, no tiene que ver con la situación social, estos son robos armados, no sé qué. Pero bueno, llega al final el conurbano. Y empieza a pasar en el conurbano. Bueno, primero pasa y la gente roba o saquea, digamos, comida, artículos de primera necesidad. Ya el segundo o tercer día estaban robando televisores, ¿no? Bueno, un poco como es acá, ¿no? Lavarropa, qué sé yo. Pero en el medio de eso, en los años 80 había una problemática muy grande de que las chicas jóvenes tenían mucha anorexia, ¿no? Es decir, estaba esa cosa de que las modelos eran todas hiperdelgadas, siempre se usaban chicas lindas para todas las publicidades, no es como ahora que te ponen una chica por ahí un poco más gordita, si tenías un gramo de más no hacías una publicidad, ¿no? Entonces, era muy común que hubiera problemas de peso y de anorexia con chicas que hacían dietas extremas. Entonces, en el medio de los saqueos, la prima le cuenta a Conejo que fue un psicólogo a su colegio a hablar de problemas de anorexia porque había muchas chicas que hacían dietas y se desmayaban en clase. Que todo esto es cierto, es decir, yo tenía amigas en el momento, a mi hermana, eso, que siempre había alguna o varias anoréxicas en cada curso, ¿no? Y entonces Conejo dice, pero mientras los pobres saquean para poder comer, las chicas de Olivos se matan de hambre para no engordar, ¿no? Fíjate qué país esquizofrénico, ¿no? Pero bueno, estas eran las dos cosas que pasaban, ¿no? Y esa es un poco la escena del botellero y la escena de la anorexia son la que la gente que lo leyó me dice como que son las escenas más logradas, ¿no? Del contraste que había entre lo que estaba pasando y el micromundo que vivía otra gente, ¿no? Totalmente. Muy bueno. Sí, muy bueno. Bueno, hiciste ahora el sábado pasado, fue la presentación. Sí, fue una... Bueno, contar un poquito de ese, así para ver cuánto vamos, 43 minutitos, así vamos, coso, y contar un poco qué tal hizo ese sábado, cómo estuvo, bueno, estabas contando ahí que hubo artistas. Sí, era un festival que yo lo conocía de nombre, pero nunca había ido. Es en un lugar muy lindo que se llama el Museo Marco en La Boca, que es un museo que tampoco es muy conocido porque es un museo de una fundación privada. Yo pensé que era un museo de la ciudad, pero no es ni de la ciudad ni de la nación, es de una fundación privada.
y tiene como todo un espacio de un segundo piso que es muy, bueno, todo blanco, todo hermoso, que normalmente habría cuadros, pero esta vez no había nada, y bueno, el festival está como curado por, es como de música electrónica medio vanguardista, ¿no? Que es bastante interesante. Y bueno, como mi libro tenía que ver un poco con la música electrónica, eso me ofrecieron un espacio para que lo presentara y estuvimos, bueno, un poco teniendo una charla así con la gente y con una persona que me entrevistaba y después se podía comprar el libro y fue interesante. Después, bueno, hubo varias, ahora no me acuerdo el nombre de la gente que participó, pero hubo, por ejemplo, había una chica, no me acuerdo el nombre, que lo que hace es pinta con grafito, ¿no? Así, con un lápiz ciertas figuras como si estuviera pintado un cuadro, pero eso está conectado con unos cables a algo que produce sonido, como un sintetizador. Entonces, mientras ella pinta, Mirá vos, qué claro, lindo. eso va alargando sonido, entonces la gente puede ver, hay una cámara conectada, entonces la gente puede ver cómo a medida que ella va creando la figura, eso va modulando el sonido, está buenísimo lo que hacen, súper original. No me acuerdo el nombre, Sí. bueno, tendré que buscarlo. Y bueno, después tocaron otro... En la magazine, ahí en arnautoria.com.ar va a estar todo, así que sí. Qué lindo. Y bueno, nada, hay muchísima gente creativa, ¿no? En la ciudad, bueno, en el país en general, ¿no? No, y me encantan estos eventos como lo que presentaste, viste, con la presentación de tu libro y todo, justamente también porque está lindo la comunión entre las generaciones, más dentro de lo que sería, como vos decís, la cultura y la música electrónica. Creo que nos une un montón ya a través del paso de generacionales, que hoy ya 2025, a lo que eran los 80, todo eso. La verdad que viene hermoso el compartir porque nos nutre mucho, nos nutre un montón. Y Emiliano, para ir cerrando, siempre tratamos así de a los artistas invitados, de pedirles una palabrita para, no te digo un consejo, una recomendación, más bien un mensaje. Que se te venga así espontáneo a la mente, corazón, o que le dirías a tu yo del pasado sobre algo motivacional, algo que te gustaría haber escuchado o algo que te nace para aquellas personas que quieren empezar a escribir, que quieren empezar a hacer música, que quieren introducirse dentro del arte. ¿Qué se te viene así como un mensaje motivacional que tal vez te gustaría haber escuchado? A ver, no, a ver, bueno, una de las cosas que yo, a ver, bueno, cuando uno se pone a hacer arte o se pone a hacer algo, bueno, lo puede hacer un poco como hobby o se puede dedicar más seriamente, ¿no? Yo lo que me ha tocado mucho lidiar con músicos y eso que querían pasar, que eran músicos como avanzados, que querían pasar a un cierto profesionalismo, ¿no? Entonces yo lo que les decía siempre era, si quieren hacerlo en serio, aprendan bien cómo es el negocio, qué se hace en Sadai, qué hace Capif, qué hace, no, qué hay en un contrato, ¿viste? Cómo se hace, porque si no... yo he visto muchos casos de personas que, bueno, se juntan, hacen una canción, después un día esa canción queda dando vueltas, alguien la levanta, la pone en un comercial, y no, pero esa canción era mía, no hay ningún papel firmado, ¿viste? Como que entonces después tiene que ver cómo hacerla. Yo siempre digo, les decía a los que eran músicos que querían dedicarse a eso, es decir, por ejemplo, hacete socio de Sadai, aunque no recaudes nada, hacete socio de Sadai, porque si mañana tenés un hit que ya te empieza a entrar la plata y vos ya tenés hecha la cuenta, ¿no? Porque si eso también lo he visto mucho, gente que de repente, toqué en un festival, me llamaron a tocar en un festival y recaudé un montón de plata, pero no tengo las canciones registradas, entonces tenés que ir corriendo a registrar la canción, ¿viste? No, es decir, aprendí cómo es el negocio y anda haciendo las cosas como, aunque no esté ganando un peso para bueno, el día que la cosa salga, bueno, tener una estructura armada, ¿no? Eso era lo que yo decía, que se quería dedicar profesionalmente, ¿no?
Y al que no se quiere dedicar profesionalmente, yo le diría que es importante. A ver, ya te digo, tenía un montón de novelitas y cositas escritas en los últimos años, pero saqué este libro porque me pareció que este libro, esto me daba como una voz propia, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es una historia que yo puedo contar y no sé si la puede contar otro, ¿no? Y a veces uno, en el afán de querer hacer cosas, es decir, quiere publicar sin antes encontrar lo que uno tiene para decir, ¿no? Y a veces, bueno, obviamente cuando uno es joven empieza imitando a otro y después va encontrando su propia voz, ¿no? Pero yo diría, traten de que la etapa de imitación dure lo menos posible, traten de encontrar un poco la propia identidad, la propia voz y de hablar de un punto donde es auténtico, ¿no? Y no se preocupen por las modas, porque las modas, digamos, cuando uno tiene una cierta edad sabe que las modas van y vienen, ¿no? Qué sé yo, a mí me pasa que yo digo, en un momento cuando era chico estaba de moda los pantalones anchos, después estaban de moda los pantalones cortos, después se pusieron los anchos de vuelta, después se pusieron de vuelta angosta, ahora están de vuelta anchos. Lo que hoy está de moda va a estar, dentro de 10 años va a ser lo más out, y así que no te preocupes por eso, tratar de hacer algo que sea para lo que vos tenés que decir, y bueno, siempre va a haber un público que te lo va a reconocer, ¿no? Totalmente, qué linda palabra, qué linda palabra. La verdad, un gustazo, una súper alegría también que te copes en compartirnos estos minutitos, Emiliano. La verdad que está muy bueno lo que decís también en cuanto a la preocupación de alinearse profesionalmente a las cosas que nos gustan, ¿viste? Y a la vez también llevarlo desde un punto personal, de la autenticidad del uno mismo. Y bueno, que este libro con esta charlita que nos diste, la verdad que nos deja una súper gana, se nota que tiene unos contenidos súper buenísimos, ya en algún día, en algún momento ya veré de adquirirlo, entonces así lo leo. Muy lindo, Emiliano, muy lindo. Bueno. Te quiero dar las gracias por esta visita, por estos minutitos, por esas palabras, por esa experiencia de vida. La verdad que es no sé, un orgullo para como argentinos, así que bueno, que en su historia también tenga exponentes y artistas como vos, que hoy en día nos abran todas estas anécdotas que nos nutren tanto, porque es parte también. Entonces, nosotros todavía en Art Notoria tenemos ahí unos contenidos que se llama Nuevos Clásicos Argentinos, porque sale nueva música y que también se transforman en nuevos clásicos, por más que tal vez los artistas tengan la edad que tengan, pues son todas diferentes cosas, pero también está bueno los conceptos de lo nuevo clásico, o sea, de algo que nos marca también como historia y como comunidad. Sí, totalmente. Y una de las cosas que yo quería también poner con el libro era, a ver, cosas que ya te digo, que hoy la gente toma como normales, en algún momento fueron cosas nuevas que yo quiero. Yo uno de los ejemplos que pongo es que Conejo se pone de moda usando jeans rotos, y eso no se había visto nunca. Y eso me pasó a mí, yo en un momento me rompí el jean para como se usa ahora, ¿no? Y esto era en 1989, yo era adolescente, y mi papá creyó que yo me había resbalado y me había caído, me quería comprar un jean nuevo, y yo le dije, no, papá, se usa así, lo rompí a propósito. Y mi papá no le entraba en la cabeza que yo había agarrado un jean nuevo y lo había roto a propósito. Era algo que nunca había pasado, ¿no? Me decía, pero estás loco, ¿cómo vas a romper un jean que te costó caro? No, pero es que se usa roto, ¿no? No, porque él pensaba, ahora tu mamá lo tiene que surcir. Yo le digo, no, lo voy a usar roto, tiene un agujero, yo quiero que se vea el agujero. Y eso era algo que a las generaciones anteriores no le entraba en la cabeza, que vos andabas con un agujero, ¿no? Y eso lo reproduzco en la novela, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que puedo dar, tiene que ver un poco con contar. Mire, en el mundo donde yo vivía, el concepto era, digamos, conceptos que hoy son nuevos, o que conceptos que hoy está aceptado por todo el mundo. Tener el jean roto era ¿viste? Un acto de vanguardia hacerlo, ¿no? Tenías que explicar a todo el mundo que no te habías caído, te habías raspado, ¿no? Así bueno, esperamos el segundo libro, entonces la próxima entrega, a ver qué se viene, porque si como este viene, el próximo lo que va a ser, muy bueno.
Bueno. Re gracias, Emiliano. Te mando un gran abrazo. Re gracias por estar copándote, por compartir todo esto. Bueno, no, por favor, gracias por invitarme. No. Qué grande, qué grande. Te mando un abrazo, Emiliano. Nos vemos la próxima. Nos vemos cuando me digas, hacemos otra. Qué grande. Nos vemos. Chao, chao. Un Chau, abrazo. chau. Chao a todos. Ahí está pasando Emiliano Canal, como ya saben, www.artsnotoria.com.ar. Van a encontrar todas las otras magazines y toda la información, todas las otras redes sociales. Así tenemos nuevo canal de YouTube, así que tu suscripción nos super ayuda. Muchas gracias.